Bienvenidos al curso Diseño Curricular y Transformación de Contextos Escolares. Yo soy Araceli Benítez y en esta ocasión vamos a abordar el último nivel de concreción que revisaremos en este curso, no sin antes recordar que el currículum es una construcción social históricamente determinada. Esto quiere decir que cada grupo social, cada cultura, en su momento, en el momento de su plenitud, en el momento de su existencia, elabora un conjunto de principios, de contenidos, de forma de enseñanza, de ideales sociales que se manifiestan y se concentran en lo que llamamos currículum. El currículum, entonces, es un espacio académico, es un espacio escolar donde confluyen los ideales de hombre, de sociedad, la cosmovisión y la cosmogonía de el momento histórico y del lugar en el que se estén construyendo. En ese sentido, hemos entendido, hemos abordado que actualmente la ruta, el camino a seguir en la educación, en los currícula, en la construcción de los currícula, es lo que desde el año 2000 se ha planteado como los objetivos de desarrollo sustentable. Esos objetivos hoy son 17, emanados de organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO, y generan, digamos, las grandes metas, proponen las grandes metas que deben guiar las acciones de los gobiernos locales para alcanzar eh, eh, objetivos establecidos en beneficio de toda la humanidad. En este marco de los objetivos de desarrollo sostenible que conforman la Agenda 2030 para el mundo, el objetivo número 4 es educación de calidad. En esa lógica, en ese marco, todas las políticas educativas emanadas de los gobiernos locales, de las políticas regionales, las políticas públicas de educación, tienen como referente histórico, como horizonte histórico, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En el caso de México, no somos la excepción. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo 1824, la Ley General de Educación, el Plan de Desarrollo del Sector 1824, todos ellos se acogen a estas orientaciones a nivel internacional que buscan, entre otras cosas, generar las condiciones políticas que permitan el mayor acceso a la educación y tener elevados niveles de calidad. No es menos recordar que todavía en el 2015 y en el 2020, en los informes del programa Educación para Todos, se reporta que millones de niñas y mujeres aún no tienen acceso a la educación. En ese sentido, parte de, este, de estas propuestas establecidas en el objetivo 4 se ven reflejadas en los marcos normativos mexicanos. Actualmente, la nueva escuela mexicana es un conjunto de principios, de contenidos que nos llevan a establecer como uno de los principales propósitos de la educación el alcanzar el bien común, la solidaridad entre las personas, la generosidad, la empatía, la sororidad, son objetivos que hoy se plantean en nuestro modelo educativo que llamamos Nueva Escuela Mexicana. Después de ese modelo educativo que llamamos la Nueva Escuela Mexicana, vienen todos los planes y programas de estudio que hoy tenemos, por supuesto, para la educación básica,
nuevos planes y programas que se publicaron el 22 de diciembre del año 2022 y que entrarán en vigor en agosto del año 2023 para el ciclo escolar 2023-2024. En ese sentido, al revisar el objetivo 4 de la Agenda 2030, los documentos normativos de la nueva escuela mexicana y los planes de estudio para la educación básica, que le llamamos el marco curricular para la educación básica, y los planes sintéticos para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, nos encontramos con elementos que nos permiten asegurar que este modelo educativo está sustentado por lo menos en tres enfoques: el enfoque socioeducativo, el enfoque humanista y el enfoque de la psicología positiva, que propone centrarnos más en las respuestas, en las soluciones, que en el simple enunciamiento y enlistado de problemas. Es decir, nuestros proyectos hoy en día se solicita que puedan tener una intención más de solucionar los problemas que estarlos enfatizando. Además, lo comentamos, nuestros proyectos deben estar pensados de forma transversal y deben priorizar también el trabajo colaborativo. Los maestros debemos dejar de trabajar solos y avanzar en estos diálogos académicos, en estos diálogos disciplinares de los que habla Sotolongo Codina, para construir espacios de trabajo multidisciplinarios. Por eso, el tema de los campos formativos. Al revisar nuestros planes y programas de estudio, identificamos 7 ejes articuladores que nos remiten inmediatamente al enfoque socioeducativo. Y después de ahí debemos encontrar la elección de un tema, de un proyecto que nos interese y que pudiéramos desarrollar a largo plazo. Es decir, hoy no podemos pensar en proyectos aislados. No me refiero solamente a proyecto, al aislamiento del maestro al hacer su proyecto, sino me refiero a proyectos. No podemos pensarlos como unidades sueltas una de la otra, sino que debemos pensar en un proyecto de intervención a un año, a un ciclo escolar, y en el caso de la educación media superior y la superior, en su caso, tendría que pensarse a 6 meses, por lo menos a 6 meses. Son proyectos de intervención que requieren el acompañamiento, el seguimiento, la atención permanente del maestro, la evaluación constante, con la finalidad de ir corrigiendo en el camino lo que pudiera ser necesario y garantizar que el alumno cuenta con las condiciones necesarias para que lo que aprenda en la escuela, para aprender en la escuela, y que eso que aprende en la escuela le sirva para vivir en la comunidad, para vivir en sociedad, para integrarse a su grupo social y también, por supuesto, pensar en cómo sería su participación social como ciudadano cuando al crecer tenga la obligación de ejercer todos sus derechos con plenitud. Comentamos en algún momento, este trabajo, este reto, implica que el maestro tenga momentos importantes de profunda reflexión y que además tenga una capacidad de imaginación que le permita construir escenarios posibles para los próximos 25 o 30 años. Porque nosotros estamos formando a los sujetos que en 25 o 30 años estarán tomando las decisiones que deben llevar o que llevarán a los grupos sociales a su destino. En ese sentido, pues, vamos a continuar el día de hoy con el trabajo que consideramos importante, que es ya este nivel de concreción al que llamamos currículum vivencial. Recuerden ustedes que hemos hablado de
el currículum preescrito, que también le llamamos el diseño curricular, y después viene esta otra parte que le llamamos el codiseño o el desarrollo curricular. Es el último nivel de concreción, y hay quien también lo reconocemos como el currículum vivencial. ¿Por qué le decimos vivencial? Porque es ese que trabajamos día con día y que se ve expuesto a todos los elementos de contexto que significa trabajar en una escuela, cualquiera que sea el nivel. Juntas extraordinarias, eventos inesperados, actividades extracurriculares, eventualidades inesperadas que nos obligan a replantear este currículum. Por eso le llamamos vivencial. Digamos, es el currículum, es la forma, es la vida misma en la escuela. Este es, digamos, el verdadero currículum, ¿no? El que realmente vive, con el que convivimos, con el que estamos, con el que debemos eh, trabajar todos los días, con el que verdaderamente en realidad se educan nuestros alumnos. Esto que tenemos en pantalla es la representación de lo que hemos estado comentando, que es un proyecto de intervención. Decíamos, debe estar pensado a un año o a un semestre. Este proyecto de intervención debe tener una justificación, un diagnóstico. Sin embargo, esta justificación y este diagnóstico son, digamos, de manera más general. Para el proyecto de intervención es importante recuperar los contextos más amplios, el contexto internacional, el contexto nacional y el contexto de nuestra comunidad. Pero ya para los proyectos pedagógicos debemos ser mucho más puntuales. Ahora, recordemos también que el proyecto de intervención no solamente tiene como ámbito de acción del docente el aula de clase. El proyecto de intervención se conforma por proyectos establecidos para los 3 ámbitos de intervención: el aula de clase con el grupo, la escuela en comento, y por supuesto la comunidad. En este curso hemos ido revisando, digamos, de manera un poco más lineal lo que es el trabajo en el aula. Sin embargo, no debemos olvidar que un proyecto de corte socioeducativo debe incorporar estos 3 ámbitos de trabajo: el aula, la escuela y la comunidad. Y que estos proyectos socioeducativos son a la vez el alimento, son la materia prima con la cual se va a conformar el programa escolar de mejora continua. Entonces es importante que los maestros, antes de iniciar el ciclo escolar 23-24, tomen acuerdos importantes a fin de que el Consejo Técnico Escolar Intensivo del mes de agosto pueda servir de una manera, de tal manera que permita construir el programa escolar de mejora continua, atendiendo ya a estos criterios y a estos enfoques de socioeducativo, humanista, de psicología positiva y, por supuesto, sin olvidar el enfoque constructivista. Aquí lo tenemos entonces. Un proyecto de intervención está conformado por proyectos pedagógicos. Estos proyectos pedagógicos deben tener una temporalidad. ¿Cuánto tiempo es que debe durar un proyecto pedagógico? En ese sentido, hay que empezar a organizar, pensar, no deben ser demasiadas sesiones. Es importante considerar los procesos mentales, el tiempo que tarda nuestra memoria en incorporar la información, el tiempo que tarda nuestro cerebro en llevar a cabo el acto de pensar, el acto de aprender, y cuáles son los retos de contexto que debemos enfrentar. Entonces, en ese sentido,
una reflexión importante es cuántas sesiones voy a trabajar con cada uno de mis proyectos. Diferentes autores plantean la elaboración del proyecto de diferentes maneras. La mayoría de la literatura especializada no contempla una determinada cantidad de sesiones, pero sí son enfáticos en establecer que es importante considerar los intereses, los gustos, las apreciaciones de los alumnos para determinar cuáles serían los temas de los proyectos. Si bien, en mi opinión, esto es muy importante que los alumnos de cualquier nivel puedan sugerir los temas. También puedo decir que en mi experiencia, los primeros proyectos difícilmente pueden ser aplicados cuando los alumnos no han experimentado, no han tenido la experiencia de trabajar en proyecto. Un proyecto requiere que el alumno también se involucre de manera activa, que se mueva del lugar. Todavía hasta hoy en día, en la mayoría de nuestras escuelas, son hegemónicas las prácticas tradicionales de enseñanza. Es decir, una práctica donde el docente es casi por completo la única fuente de información. Sobre todo en educación básica, en media superior un poco se abandona esta práctica, pero en educación básica es muy recurrente encontrar que el maestro es la única fuente de información. Y por lo tanto, el alumno solamente abreva de esa fuente y adquiere, recupera lo que el maestro le pone en el pizarrón, lo que el maestro le dicta, lo que el maestro le aproxima. En ese sentido, y con esa característica, con esa dependencia académica, con esa heteronomía académica, es muy difícil, es muy complicado apostarle o depositar en la decisión de los alumnos la realización de un proyecto, la decisión de un tema de proyecto, la organización de los proyectos. Es por ello que en mi experiencia, yo sugiero que primero se ensaye y tanto el profesor como el alumno aprendamos a trabajar por proyecto. Aprendamos la lógica del proyecto, aprendamos la dinámica. El proyecto tiene ritmos, tiene tiempos específicos, se articulan unos con otros, deben tener esta idea de secuencialidad, de permanencia, de trascendencia. Entonces, nosotros como profesores también debemos tomar diferentes decisiones. Una de las decisiones que debemos tomar es, primero, ¿cuántos proyectos pedagógicos voy a realizar en el ciclo escolar o en mi semestre? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Uno? No recomendaría yo uno. En el ciclo escolar, yo no recomendaría dos, por ejemplo, o tres. Si lo que queremos es mantener un trabajo constante por proyectos, yo recomendaría que en un ciclo escolar pudieran ser 5 proyectos pedagógicos y en un semestre por lo menos 3. Esto nos permite trabajar en dos niveles. Uno, el ir desarrollando y promoviendo el tema que hemos elegido como título de nuestro proyecto. Recuerden ustedes que ya tenemos un título establecido, ¿no? A partir de 3 filtros, de 3 enfoques, ¿no? Ya tenemos el enfoque metodológico, el temático y son 4 los enfoques o los recortes o los filtros que debemos tomar. El metodológico, que es el proyecto de intervención, el temático, que atiende a alguno de los ejes articuladores, el geográfico, que es nuestra escuela, el jardín de niños, la primaria, la secundaria, donde trabajamos, y el temporal, que tendríamos que pensar en el ciclo escolar 23-24. Entonces, en ese sentido, debemos pensar que debemos
establecer un proyecto que tenga esa vista, ese horizonte de por lo menos 6 meses en la educación media superior y en la básica 1 año. Entonces, esa es la primera decisión que debemos tomar. ¿Cuántos proyectos voy a hacer? ¿3, 4, 5? ¿Cuántos van a ser esos proyectos? Ahora, un elemento más que debemos considerar es qué tipo de proyecto vamos a hacer. Hoy en los planes y programas de estudio tenemos por lo menos enunciados 4 proyectos o 5 tipos de proyecto. El proyecto pedagógico, que es el que vamos a revisar ahora, el proyecto comunitario, que está muy presente en educación preescolar, el STEAM, que es una forma de intervenir para la enseñanza de la ciencia, la tecnología y el arte, y el aprendizaje basado en problemas. Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de metodologías, vamos a llamarle así, de formas de intervenir globalizadoras, integradoras, debemos considerarlas también como una estrategia para avanzar en la formación del ciudadano global, que finalmente es el objetivo de los planes y programas de estudio. Entonces, la decisión que debo tomar es, segunda decisión que debo tomar, ¿qué tipo de proyecto voy a utilizar? ¿Con cuál voy a empezar? Todo el año voy a trabajar proyecto comunitario, todo el año voy a trabajar STEAM, todo el año voy a trabajar proyecto pedagógico, todo el año voy a trabajar el aprendizaje basado en problemas, o voy a trabajar las diferentes metodologías, las diferentes formas de intervención a lo largo de todo el ciclo escolar. Esa podría ser una buena decisión. Por ejemplo, iniciar con un proyecto pedagógico, que es lo que vamos a revisar hoy, continuar con un proyecto comunitario, seguir con aprendizaje-servicio, avanzar con el STEAM y concluir con un proyecto basado o estructurado a partir del aprendizaje basado en problemas. Entonces, esa es una decisión que también debemos tomar y es una decisión bastante importante. ¿Eso cómo lo decidimos? Bueno, pues esa decisión se toma considerando varios elementos. Primero, las habilidades que yo tengo para trabajar las diferentes formas de intervención o estas epistemologías, ¿no?, diferentes a la tradicional. También los recursos con los que cuento, los recursos con los que cuento y, por supuesto, mis condiciones de contexto. ¿En qué condiciones voy a voy a implementar los diferentes proyectos? Todo eso me va a permitir establecer cuál va a ser la forma, la dinámica, la forma en que voy a organizar el trabajo a lo largo del semestre o del ciclo escolar. Entonces, son decisiones que el maestro debe tomar y que esa toma de decisiones es parte del codiseño. Esa toma de decisiones es lo que asegura que la enseñanza, que los procesos de enseñanza serán los adecuados y los más adecuados para el grupo, para la escuela y para la comunidad hacia los que van dirigidos. Entonces, vamos a continuar, digamos, con este ejemplo que hemos trabajado, que recuerden ustedes que propusimos un ejemplo de la educación socioemocional. Entonces, aquí ya tenemos, digamos, la organización del proyecto de intervención. El proyecto de intervención es proyecto socioeducativo o de intervención socioeducativa para promover la educación socioambiental en la secundaria Gabriel García Márquez. Ya lo tenemos ahí. El objetivo del proyecto, pues, es promover mediante la intervención socioeducativa acciones a favor de la educación socioemocional. El periodo, el ciclo escolar,
2023-2024 y establecemos, lo habíamos comentado la sesión pasada, la mayoría o una abundante cantidad de contenidos que vamos a trabajar en ese proyecto de intervención. Fíjense bien, que vamos a trabajar durante un año, independientemente de cuál sea el tipo de proyecto o la metodología o la intervención que vamos a hacer. Entonces, autoconocimiento, autoestima, autocontrol, autocorrección, etcétera, son temas que voy a abordar a lo largo del año escolar, porque es 2023-2024, y no solamente con el grupo aula. Lo voy a implementar también con los padres de familia y con los docentes de mi escuela. ¿Qué recursos voy a utilizar? En el proyecto de intervención no necesito ser tan exhaustiva. Puedo hablar de forma general y decir que voy a utilizar videos, audios, lecturas cortas, hojas de trabajo, libros de texto, infografías, les llaman papers algunos, a todos estos infografías, dípticos, trípticos, etcétera. Entonces, todo eso lo puedo yo generar, digamos, de manera muy amplia, lo puedo enunciar de manera general en este proyecto de intervención. Y los materiales igual, voy a utilizar seguramente hojas blancas, hojas de colores, voy a utilizar el pizarrón, plumones, revistas, tijeras, lápices, adhesivos, etc. Entonces eso también lo debo considerar para ir a lo largo del ciclo escolar teniendo a la mano todos estos materiales, ya sea solicitándolos a los alumnos o proporcionándolos yo misma. Y la forma de observación, la observación directa y por supuesto algunas rúbricas. También se pueden utilizar exámenes, también se pueden utilizar exposiciones por parte de los alumnos, ¿no? Entonces eso también se va a incorporar a este proyecto de intervención. Ahora, cuando miramos ya en el último, en uno de los niveles de concreción ya final, que es el proyecto pedagógico, lo podemos organizar de esta manera. Ya dijimos que es educación socioemocional, pero ahora, ¿cómo se va a llamar mi proyecto pedagógico? Ya no el proyecto de intervención, sino el proyecto pedagógico. Bueno, en este caso, por ejemplo, y tomando en cuenta algunos contenidos del campo de lo humano, de lo social de lo comunitario a lo humano, o de lo humano a lo comunitario, yo consideré en este ejemplo que mi proyecto se va a llamar Mi historia de vida. ¿Cuál va a ser el objetivo del proyecto? Que mediante la construcción de un diario de vida, identifiquemos a la vida propia como el espacio de realización personal. Fíjense cómo en el objetivo ya hay ya hay involucrado contenidos, ¿no? Para empezar, proyecto de vida, vida propia, realización personal, todos esos ya son contenidos que recuerden ustedes, yo no los invento. Están en libros como por ejemplo el de Vizquerra, que es un libro clásico que trabaja la educación socioemocional. Entonces, número de sesiones, 6, y ahora vamos a ver por qué sugiero que sean 6 sesiones. Los temas que voy a revisar en este proyecto, es decir, en estas 6 sesiones, ya no son todos aquellos que planteé en el proyecto de intervención, sino ahora solamente selecciono los que voy a abordar en el primer proyecto pedagógico. Va a ser historia de vida, fortalezas, debilidades y potencialidades humanas. Serán solamente esos. ¿Qué recursos voy a utilizar? Videos, audios, lecturas cortas, hojas de trabajo y el libro de texto. Los materiales, hojas blancas, regla, hojas de colores, pizarrón, plumones, revistas, tijeras, lápiz adhesivo. La forma de evaluación va a ser a partir de una rúbrica y el entregable será un diario de vida. ¿Qué significa el entregable? Que al terminar el proyecto, lo que vamos a tener como producto principal va a ser un diario de vida. Lo incorporo a un calendario, le doy una vigencia y señalo que el día 7, el día 9, el 14, el 16, el 21 y el 23 de marzo de este año es cuando voy a aplicar este proyecto.
¿Con qué grupo? Pues con mi grupo clase, ese del que ya hicimos un diagnóstico muy preciso. Bien, vamos a empezar a trabajar con la parte más fina, con el corte más delgado que hay en el asunto del codiseño o del desarrollo curricular o del currículum vivencial, que son la organización de las sesiones, de los momentos de aprendizaje. No, no quiere decir que solamente en estas 2 horas o 3 horas u hora y media que trabajamos el proyecto, vamos a abordar el tema. Quiere decir que es un tema que nosotros vamos a impulsar a lo largo de todo el semestre, pero que en específico, en 6 sesiones, lo vamos a abordar de forma sistematizada, intencionada, dirigida, que puede ser evaluada, etcétera, etcétera. El otro tiempo, todo el tiempo de la escuela, voy a seguir impulsándolo con comentarios a los chicos, con actitudes personales, con señalamiento, identificando eventos específicos, en fin, con el vocabulario que utilizamos. Lo vamos a seguir promoviendo, pero son 6 momentos específicos con los que se sistematiza el proyecto. Como podemos ver en la imagen, la idea es que estas 6 sesiones se consideren a partir de 4 posibilidades. Estas 4 posibilidades, maestros, son algo muy importante, aunque hay quien pudiera decir que es un asunto insignificante. En mi experiencia, el tener este tipo de organización es lo que puede ayudar a mejorar de manera significativa y observable el aprendizaje de los niños. Estas 6 sesiones, tienen que verse, como se observa en la imagen, como una serie, como una cadena, una cadena de acontecimientos. Es decir, no pueden pensarse aisladas, tienen que verse en esa secuencialidad ascendente. Entiéndase que no son procesos planos ni lineales, sino son un conjunto de actividades, de momentos secuenciados, pero que tienen un orden ascendente. Es decir, el primero es el punto el punto de apoyo para el segundo, que a su vez, junto con el primero, se da el apoyo para el tercero y así consecutivamente hasta llegar a la 6ª sesión. Y en estas sesiones, algo que debemos considerar siempre es que debemos tener alguna evidencia. La evidencia no la confundamos con el producto. Estas evidencias son las que van a ir conformando paulatinamente el producto. Entonces, tienen que irse pensando que no nos falte una clase, una sesión de estas 6 que tengo perfectamente pensadas. Estas 6 sesiones deben estar considerando tener esos productos que al final me van a poder permitir construir, tener el producto que anuncié en el proyecto, es decir, el entregable. Estas 4 posibilidades de intervención son muy interesantes. Después de muchos años de observación y de experiencia, llegué a establecer estos 4 tipos de sesiones que, insisto, pareciera un asunto irrelevante, pero que es de vital trascendencia. Son 4 tipos. La primera forma es la que le llamo de introducción. Es cuando se introduce el tema, cuando se presenta el proyecto a los chicos. La segunda sesión, la tercera y la cuarta son las que yo recomiendo para que se aborde nueva información. La quinta es una de consolidación y la sexta es una de evaluación. Entonces, en ese sentido es que debemos considerar y armar nuestro proyecto. Por eso 6. ¿Y por qué no 4 o 5 o 10 o 25 sesiones de desarrollo? Porque es demasiada información.
Cada una de las sesiones va a abordar una información en concreto, debe ser abordada de forma pertinente, de forma profunda, de manera amplia. Y si es demasiada información, el cerebro mismo no la logra llevar a la memoria a largo plazo. Entonces es importante hacer cortes pequeños, abordar pocos temas, pocos conceptos, pero de manera muy puntual, profunda, amplia, que le quede claro al alumno cuál es el propósito, qué se quiere que haga él y qué se espera que aprenda. Estas sesiones tienen diferente forma de planificarse, de organizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, me he propuesto, he propuesto yo esto, que podría ser como, no pretende ser un formato, sino solamente una forma de visualizar la organización de la sesión. Las sesiones de introducción yo no recomiendo que sean muchas, solamente una sesión de introducción donde, por supuesto, el objetivo sea presentar a los alumnos, al grupo clase, el proyecto y lograr su motivación para la participación activa, para su involucramiento entusiasta, digamos, ¿no? Es decir, ahí es donde debemos ponernos florecitas y perfume y entonces enamorar a los alumnos hacia el proyecto a fin de que esta actividad resulte provechosa. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el formato tiene los mismos elementos que cualquier otro formato cuando hablamos de secuencia didáctica, que son el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, en ese sentido, esta sesión de introducción se concentra básicamente en el inicio, es el inicio del proyecto. Es el inicio, es el momento introductorio, cuando los jóvenes, los niños van a conocer el proyecto y van a saber qué se espera de ellos y van a poder tomar decisiones de cómo involucrarse. Entonces, esto que ustedes observan aquí, este ACP, significa activación de los conocimientos previos. Por supuesto, cuando es un proyecto de primera mano, es el proyecto que vamos a echar a andar en agosto, en septiembre, los conocimientos previos provendrán en su mayoría, de la vida cotidiana de los sujetos. Recuerden ustedes que los conocimientos previos provienen de dos vías, de la vida cotidiana y la otra, la experiencia académica. Entonces, siendo el primer proyecto, pues esperaríamos que los conocimientos previos provengan más de la vida cotidiana. Cuando vamos con el segundo, el tercero o el cuarto proyecto, pues por supuesto, quedamos por supuesto, sentado, por entendido, que los conocimientos tendrán más un origen académico. Y también hay algo aquí que se llama orientación hacia el objetivo. Orientación hacia el objetivo. Aquí es donde les decimos esa gran pregunta, una pregunta que debemos contestar a lo largo del proyecto. En nuestro caso, por ejemplo, como en este ejemplo de educación socioemocional y cuando hablamos del proyecto de vida, podríamos preguntarle, bueno, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo te ves dentro de 20 años? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y bueno, ¿qué tienes para poder lograr tus metas y tus propósitos? Entonces, en ese sentido, es una pregunta que se va a resolver a lo largo de las 6 sesiones o de las 5 sesiones siguientes. Entonces, para eso es importante tener alguna estrategia. Estrategias que que podrían ser muy útiles en este sentido son la lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? Los organizadores previos, el comentario de experiencias personales, en fin,
este tipo de trabajo puede ser muy útil en ese momento. Hay un momento del desarrollo de la clase, pero que realmente sigue siendo introductorio, sigue siendo la introducción. En ese desarrollo, en lo que planteamos como desarrollo, no se aborda información nueva, sino que se organiza el grupo para realizar el proyecto. Ahí es donde les decimos cómo armar los equipos, si vamos a tener que organizar un rincón de trabajo en nuestro salón de clase, si vamos a utilizar eh, eh, portadores de texto o si vamos a utilizar algunos otros espacios escolares como la biblioteca, como el patio escolar, etcétera. Es en ese momento en donde ellos se enteran de todo y si existiera necesidad de que ellos conocieran algunos términos importantes, escuchen, no los de los contenidos, sino algunos temas previos que necesitáramos para abordar todo el proyecto, es en este momento en el que se debe hacer. Por eso el abordaje de contenidos nuevos es muy corto, es un tiempo corto que se utiliza. La mayor cantidad de tiempo es la introducción, la presentación del trabajo. En el cierre de esta primera sesión se aclaran dudas y se realiza lo que se le conoce como el friso. El friso es un calendario, es una forma de organizar el proyecto que se instala en un espacio del salón donde está a la mano de los niños. Ellos pueden ir mirando en qué parte del proyecto están. Ese es, digamos, el producto de esta sesión. Entonces, la primera sesión es de introducción. Tenemos otras sesiones que son lo que comentamos, las sesiones 2, 3 y 4, que se llaman sesiones de desarrollo. Aquí son estas sesiones que por lo general ya conocemos y hacemos nosotros. Es donde hay objetivos, un objetivo en donde se establece el qué, cómo, para qué se va a enseñar, el qué, cómo, para qué lo va a aprender el alumno y se complementa con un nivel de desarrollo cognitivo que por lo general obtenemos de la taxonomía de Bloom. Entonces, ahí este inicio de la sesión se acorta, ya hay menos tiempo dedicado a eso. Digamos que ya nosotros sabemos que debemos recuperar conocimientos previos anteriores y que debemos plantear una pregunta detonadora. Entonces, ese es el espacio del inicio y también pues debemos tener alguna estrategia. Insisto, la lluvia de ideas, por ejemplo, la pregunta directa al alumno, la opinión del alumno, lo que él recuerda, puede ser una estrategia, pueden ser estrategias y actividades interesantes para iniciar las sesiones de desarrollo. En estas sesiones, la mayor cantidad del tiempo, el volumen de tiempo de la sesión, de las 2 horas, de la media hora, de las 2 horas y media, de la hora o los 50 minutos que se traten, es donde se aborda la información nueva mediante actividades sistematizadas y uso de estrategias. Es ahí donde debemos establecer cuál es mi primera actividad y cómo voy a concluir el abordaje del tema nuevo. Insisto, no trabajemos grandes cantidades de información, 2, 3 contenidos, 2, 3 conceptos importantes que nos permitan abordarlos con cierta profundidad. ¿Qué estrategias podemos utilizar aquí? Mapa mental, líneas del tiempo, la prueba V, una carta, una fábula, el mapa de elemento común, el mapa de seguimiento de secuencias, en fin, cualquiera de esas estrategias nos puede ser útil, aunque cada una requiere su estudio para poder utilizarse de manera adecuada. Y en el cierre se dan dos momentos, uno de consolidación. En ese momento de la consolidación es cuando el cerebro, lo que se produjo o lo que se generó, el conocimiento que se generó en las 5 actividades, en ese momento de la consolidación debe haber una actividad en la cual el sujeto articula toda la información que se conformó a lo largo de los 50 minutos. Al final debe haber algo
que le permita al alumno tener los elementos más importantes de todo lo que se revisó a lo largo de la sesión. Esta posibilidad de sintetizar es lo que ayuda a que el cerebro, a que la estructura cognitiva lleve la información a la memoria a largo plazo. Entonces es muy importante, ese punto es muy importante. Y finalmente, el punto que nos lleva un par de minutos, 3, 4 minutos, al que llamamos la evaluación. Se pueden hacer preguntas concretas sobre el tema abordado, ¿no? Pregunta concreta o la socialización del trabajo que los alumnos realizaron durante el desarrollo de la jornada. Estrategias, líneas del tiempo, mapa mental, carta, etcétera, son buenos productos que al final nos van a ayudar, insisto, en mantener, en elaborar el producto entregable que hemos comprometido desde el proyecto pedagógico. Bien, de esas sesiones dijimos 3, 4 es demasiado, 5 sesiones es demasiada, ya es demasiada información. Entonces, lo recomendable son 3 sesiones y una cuarta sesión, sería ya una quinta sesión, sería la sesión de consolidación. Después de que ya presenté el proyecto, después de que ya tengo 3 sesiones elaborando, implementando el proyecto, viene ahora una sesión de consolidación. Esa sesión de consolidación, como ustedes pueden darse cuenta, involucra el mayor tiempo disponible para hacer este ejercicio de síntesis. En la sesión 1 introdujimos al proyecto, 2, 3, 4 sesiones, 3 sesiones en las que tuvimos producción de conocimiento y que sin embargo ha quedado parcelado. Bueno, en esta misma lógica, una sesión de consolidación implica que el sujeto, a través de alguna estrategia, pueda recuperar la información de las 3 sesiones anteriores y establecerla en una forma, de tal forma que pueda observarlas, que pueda comprenderlas de manera integrada. Entonces, para eso también son importantes estrategias como el mapa mental, las líneas del tiempo, las noticias, el acordeón, el mapa de seguimiento, secuencias, etc. Y por supuesto, se aclaran dudas. En el momento de la evaluación, se aclaran dudas sobre lo que pudieran faltar, lo que no se haya comprendido a lo largo del proyecto. Es aquí donde les debe quedar claro, por ejemplo, lo que es un diario de vida, lo que es un proyecto de vida, porque al final, recuerden ustedes, en la siguiente sesión, que es la sesión de evaluación, nos daremos cuenta si nuestro objetivo es el objetivo del proyecto, lo logramos. Entonces, en esta sesión de evaluación, que debe ser solamente una sesión de evaluación, es ahí donde el joven, como ustedes pueden darse cuenta, no hay información nueva, ya no hay este trabajo de articulación. Ahora es el momento de saber si algo de lo que te dije, algo de lo que aprendí, de lo que enseñamos aquí, aprendiste. Entonces viene el momento de la evaluación, donde se aplica, hay el cierre y evaluación del proyecto, donde finalmente se va a manifestar lo que el alumno ha aprendido. Y ahí las estrategias son variadas y diversas. Puede haber una exposición por parte de los chicos, se puede aplicar un examen, por supuesto, representaciones teatrales, una clase abierta, una exposición fotográfica, una exposición de los diarios de vida, etcétera, etcétera. Es ahí donde desemboca todo el trabajo del proyecto. Entonces, eso es importante. Esas 4 sesiones le permiten sistematizar cada uno de sus proyectos. No, independientemente de que sea proyecto pedagógico, proyecto comunitario, aprendizaje servicio, STEAM, cualquiera de ellos al final va a tener que concretarse en sesiones cortas de 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Al final se tiene que concentrar en una unidad de tiempo pequeña que permite manejar, es un tiempo manejable, digamos. Entonces, bueno, si les es de su interés, utilice estos, no formatos, estos modelos, digamos, estas formas de organizar la información para planificar sus sesiones. Ahora,
En este sentido, les quiero presentar algunas estrategias de las que hemos hablado. Esto que ustedes encuentran aquí, por ejemplo, este es un método que se llama método de asimilación por etapas. Este es muy práctico. Lo desarrolló la doctora Nina Talicina de la tradición en la pedagogía cubana. Entonces, ella dice que se puede aprender a partir de 5 momentos. Un momento en el que de manera individual los alumnos interactúan con una lectura o con una imagen. Por supuesto, esa lectura o esa imagen es total y decididamente elegida por el profesor y tiene los elementos necesarios para que el chico pueda interactuar con él. En un segundo momento, la segunda actividad, de manera individual, los alumnos responden 3 o 4 preguntas que están que pueden ser contestadas, resueltas con la información del texto o con la pintura o la imagen que están observando. Después, esas preguntas, esas respuestas que dan esas preguntas, se socializan en VINA. Se reúnen 2 niños, 2 jovencitos, 2 alumnos y los 2 dialogan y acuerdan una sola respuesta para las preguntas que hizo el profesor. Sabina, a su vez, acude a un equipo más grande de entre 4 y 5 compañeros y se lleva a cabo el mismo ejercicio. Van a compartir sus respuestas y elegir y construir una sola. Y finalmente, en este momento de la evaluación y de la consolidación, todos los equipos presentan su actividad y grupal, en el grupo se construye una sola respuesta para las preguntas proporcionadas por el maestro. Bueno, esto que es el método de asimilación por etapas, lo estoy presentando en una estrategia que se llama mapa cognitivo de seguimiento de secuencias. En algunas ocasiones lo conocemos también como un diagrama de flujo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la jerga, en el metalenguaje pedagógico, se llama mapa cognitivo de seguimiento de secuencias. Otra estrategia muy interesante es lo que llamamos el mapa cognitivo de elemento común. Creo que eso ustedes lo hemos revisado de otras maneras, lo hemos llamado de muchas maneras, pero lo importante es en este mapa es que A y B se conjuntan, se señalan y se establecen lo común y lo diverso. El elemento común son las semejanzas, lo que se comparte, y las diferencias, lo que no se comparte, lo que se excluye, también se presenta. Entonces, este es un mapa cognitivo de elemento común que es muy parecido a el otro que le llamamos de elementos comunes. Este, por supuesto, como pueden ustedes observar, implica mayor complejidad, mayor abstracción. Es un reto mayor para los chicos el poder interceptar o encontrar los elementos comunes entre más de 2 elementos. Ya no es A y B, ahora podemos tener A, B, C, A, B, C, D, en fin, una serie de elementos que se van eh, eh, entrelazando y que te van teniendo elementos comunes. Es de mayor dificultad. Este es muy conocido por todos. Este se llama mapa mental, ¿no? Y es muy conocido por todos. Observen ustedes que una de sus características y que es una de las más importantes es que está ilustrado. Cuidado, no decimos es un mapa adornado, sino es un mapa ilustrado. Entonces, la ilustración se corresponde con el lenguaje escrito. Entonces hay una relación, un avance en la abstracción de la idea, en la abstracción del contexto. Este mapa no es tan abstracto como el mapa conceptual. Todavía tiene un buen impacto de concreción este mapa. Entonces este es previo al mapa conceptual en donde ya no tenemos imagen.
es abstracción, el concepto es una abstracción, ya no hay elementos de referencia, ya no hay imagen, ya el sujeto debe ser capaz de comprender desde el mismo concepto, desde el término, lo que se está presentando. Como pueden darse cuenta, el mapa conceptual es una estrategia mucho más eh, abstracta y por lo tanto tiene un mayor grado de dificultad. Por lo tanto, en mi experiencia, no es un tipo de mapa que sea recomendable para las primeras infancias. Yo lo recomendaría un poco más para los alumnos de la educación media superior y no precisamente para los alumnos de la educación básica. Todavía y sobre todo los niños más pequeños de la primaria baja, preescolar, pues requieren, por supuesto, elementos materiales para poder eh, identificar, para poder comprender lo que se les está diciendo, es decir, manejar un pensamiento mucho más concreto. Este mapa es para sujetos que ya tienen elementos de pensamiento abstracto desarrollado. ¿Sí? Entonces, después de los 12, 15 años, bueno, ya podemos ir aproximándonos a este tipo de estrategia. Una estrategia que yo recomiendo precisamente para estas primeras infancias, preescolar y primaria, es este que se llama campo semántico. Es un tema y alrededor de él se establecen palabras, solamente palabras que se puedan relacionar con el tema. Este campo semántico, por ejemplo, puede servir para introducir el proyecto, para presentar el proyecto. En los niños más pequeños, como son los niños de preescolar, la palabra se puede sustituir por imagen. Entonces, no es necesario que el niño de primero de preescolar escriba una palabra o pueda identificar una palabra. Puede hacer la relación a partir de imágenes y es algo también muy interesante. Aquí lo importante es estos elementos que parece que son insignificantes, estas líneas que vinculan el tema con las palabras o con la imagen, es ahí donde debemos trabajar porque esta palabra y este tema, el niño establece una relación. Y entonces, donde debemos explorar es en la relación, en la asociación que él hace del tema con la palabra o con la imagen. Eso es lo importante en esta estrategia. Entonces, compañeros maestros, recuerden ustedes que sus proyectos deben estar pensados desde el enfoque socioeducativo y que deben derivarse hasta el trabajo áulico. Insisto, el proyecto de intervención lo vimos, digamos, en el trabajo lineal hacia el grupo aula, pero deben incorporar con los mismos criterios, las actividades y trabajos con los padres de familia, que por supuesto no pueden ser 6 sesiones en 2 semanas, y con los docentes, que no pueden tampoco ser 6 sesiones en 2 semanas. Seguramente podremos utilizar estas reuniones que hacemos con los padres de familia, que hacemos con en los consejos técnicos, podemos utilizar esas reuniones para poder trabajar nuestros proyectos de intervención socioeducativa. Lo importante es que sigamos pensando en la importancia que tiene el recuperar la función social de la escuela y la función educadora de la sociedad. Les agradezco mucho. Soy Araceli Benítez y quedo a sus órdenes. Namaste.